Can Yaman lo ha soltado todo. Y prepárense porque lo que cuenta sobre Demet Özdemir te va a dejar flipando. Se supone que él ha confesado un cambio radical en su vida, algo que lo ha marcado para siempre, y sí, el nombre de Demet Özdemir está en el centro de todo este salseo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha hecho Demet para que Can hable así? Para ser honestos, esto huele a confesión bomba, de esas que te dejan pensando horas. No es la primera vez que se rumorea sobre su relación, pero ahora parece que va más allá de un simple estuvieron juntos. Can Yaman, este bombón turco que tiene a medio mundo suspirando, parece que está abriendo la caja de Pandora de sus sentimientos más profundos y todo por ella. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman se ha dado cuenta de algo importante, algo que ha influido directamente en cómo se ve a sí mismo y cómo enfoca su vida. Y si esa persona es Demet Özdemir, la que fue su pareja y coprotagonista en Erkencicus, pues el asunto se pone aún más interesante, ¿no creen? Muchos dicen que fue solo un romance de novela, algo pasajero, que la fama se le subió a la cabeza. Pero si Can está diciendo ahora que hubo un gran cambio, y lo liga a Demet, esto va mucho más allá. A lo mejor él se estaba perdiendo un poco dejándose llevar por el éxito, por todo el rollo de ser una estrella internacional, y Demet le hizo ver la luz. O tal vez ella le enseñó algo sobre sí mismo que él no sabía. Piénsenlo. Imaginen la escena. Un ídolo de masas rodeado de fans, de viajes, de proyectos y de repente una persona, una mujer, le hace dar un giro de 180 grados. Eso no pasa por casualidad. Eso es que esa persona ha tocado una fibra muy sensible, algo que ha movido sus cimientos. Y si hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la química entre ellos en la pantalla era brutal, así que es totalmente creíble que esa conexión fuera real y tuviera consecuencias. Yo sospecho que este gran cambio podría ser a nivel personal, no solo profesional. A lo mejor le ayudó a ser más humilde, a valorar otras cosas, a entender mejor las relaciones. O quizás, y esto es más salseo del bueno, simplemente le hizo enamorarse de verdad y darse cuenta de lo que había perdido. Ojo, que no digo nada. A veces la vida te pone a personas en el camino para que aprendas algo. Y si esa persona es alguien con quien compartiste tanto, y te hizo vivir una experiencia tan intensa como supongo que fue la relación de ellos, es normal que te deje huella. Este tipo de confesiones de Can Yaman son oro puro para los fans, para los que siempre soñaron con que volvieran. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Está Can Yaman intentando recuperar algo? ¿O simplemente está haciendo catarsis y compartiendo una parte importante de su vida con sus seguidores? El hecho de que lo confiese ahora, cuando ambos están en trayectorias profesionales distintas, es bastante significativo. Podría ser que él se esté dando cuenta de que, con toda la locura de la fama, se olvidó de lo importante. Y Demet, en su momento, fue esa persona que le recordó qué es lo realmente valioso. ¿Se imaginan? El hombre que tiene el mundo a sus pies, y se da cuenta de que lo que más le importa es lo que vivió con una persona. Eso sí que es un giro argumental. Y no olvidemos que Can Yaman nunca ha sido de andarse con rodeos cuando habla de sus emociones, aunque a veces se le pueda ver un poco reservado. Pero si está hablando de un gran cambio, y lo asocia directamente con Demet Özdemir, es porque la cosa es seria. Es un mensaje potente. Muchos estarán diciendo que esto es solo para generar expectación, para mantener viva la llama de su relación mediática. Pero para ser honestos, un cambio de esa magnitud, algo que te marca para siempre, suena a mucho más que una estrategia de marketing. Suena a algo profundo, a un antes y un después real. Así que Can Yaman confiesa un cambio radical por Demet Özdemir. ¿Fue un amor que le cambió la vida? ¿Le hizo ver el mundo de otra manera? ¿O simplemente le enseñó una lección importante sobre él mismo? La verdad, esto da para mucho pensar y mucho debatir. ¿Y ustedes, qué creen que fue ese gran cambio del que habla Can Yaman y que tiene tanto que ver con Demet Özdemir? ¿Creen que todavía hay sentimientos ahí? Déjenme su opinión en los comentarios.